Continuamos ahora con la presencia de Carmen Linares. Carmen, te doy la bienvenida a Cádiz y un millón de gracias de verdad por aceptar estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, gracias. Muy bien. Voy a leer primero una semblanza brevísima de un currículum ya inabarcable por su dilatada trayectoria y a continuación empezaremos un diálogo entre ella y yo y al final si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Como digo, la biografía artística de Carmen Linares es tan extensa que nos llevaría mucho tiempo, así que voy a ir saltándome, voy a ir leyendo aquí por encima. No es un texto de corrido, así que haré alguna parada, pero bueno. La verdad que antes utilizamos una palabra escalofrío y da escalofrío estar al lado de una leyenda del flamenco. Cuando programé este curso quería que hubiese artistas que representaran distintos palos, por llamarlo así, musicales, y cuando consulté a mis amigos del flamenco sobre quién debía estar representando el mundo del flamenco, me dijeron, la más grande hoy día es Carmen Linares. Pero no solo eso, sino cuando hice la segunda pregunta y digo, pero es que es un curso no de flamenco, sino de flamenco y literatura. Me dice, Carmen Linares es la que mejor ha cantado a los poetas en el flamenco. Es decir, que está muy justificado el hecho de que Carmen esté aquí con nosotros. Bueno, Carmen Linares debe su nombre al lugar donde nació, a Linares, en Jaén, pero se trasladó desde pronto, en el año 68, a Madrid, y luego hablaremos de esto. Ahí es donde empieza a trabajar con esa generación irrepetible de flamencos, de artistas de la época, con Juan Barea, Pepe Matrona, Rafael Romero, Foforito y muchos otros. En el 71 es su primer disco, del que luego hablaremos, con la familia de los Habichuelas, con Juan especialmente estuvo acompañada, y en esa época es cuando coincide con la flor y nata del flamenco, en Madrid con Camarón, con Enrique Morente, compadre, amigo, si no de sangre, hermano de vida, con La Perla de Cádiz, con Serranito, con todos los Habichuelas. Allí fue donde comenzó. Voy a hacer un repaso saltándome toda su discografía, de la que luego hablaremos, para incidir solo en lo más vinculado a lo literario. En el 88, he dado un salto de 20 años, Carmen Linares fue la voz elegida para reestrenar la versión original del Amor Brujo de Manuel de Falla en la inauguración de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Ya desde aquel tiempo y mucho después también, ha sido una de las primeras artistas flamencas que, invitada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, actuó en el Lincoln Center. El diario The New York Times la calificó de cantante con un poder expresivo extraordinario. Hoy está en Cádiz, pero ha cantado en Buenos Aires, en Sydney, en Tokio y en París, por hablar de distintos continentes y acortar una lista muy extensa. Como todos me dijeron, es la que mejor ha cantado a los poetas. Del cancionero que Lorca compiló y grabó en el 31 junto a la argentinita, surgió su álbum titulado Canciones Populares de Lorca, del año 94, que se convirtió en aquel momento en un proyecto fundamental en los homenajes dedicados a Lorca y en la proyección de Lorca en aquellos años todavía en que Lorca era internacional, pero no había sido representado del todo, cantado del todo por los festivales internacionales. Este repertorio ha sido presentado en espectáculos como Ven que te tiente, de Víctor Ullate, y Un rato, un minuto, un siglo, junto a Lola Herrera, estrenado en el Teatro Real de Madrid. Otro momento fundamental en su trayectoria es cuando escribe aquella página inolvidable junto a la actriz griega Irene Papas, con el montaje de Apocalipsis, voz de mujer, y digo esto porque ahí entonaba versos de San Juan de la Cruz y lo paseó por los festivales de Peralada, Sagunto y Atenas. Un disco fundamental en su trayectoria es la Antología de la Mujer en el Cante, del año 96, que ha sido considerado como uno de los 5 o 6 discos mejores de la discografía flamenca, no suya, sino de todos los tiempos. Luego, con un paisano mío, con Manolo Sanlúcar, también colaboró, porque Manolo Sanlúcar, el guitarrista y compositor, la eligió para su producción Locura de Brisa y Trino del año 2000, para rescatar poemas de Lorca, armonizados por el maestro sanluqueño con modernas composiciones ya, ¿no? Y justamente ese año 2001 el Ministerio de Cultura le concedió el Premio Nacional de Música en la categoría de interpretación
decía entonces la institución, por su aportación musical a la cultura nacional. En aquel momento, no sé si todavía, fue la única mujer del mundo del flamenco en haber recibido el Premio Nacional de Música. Siguiendo con su trayectoria literaria o discográfico-literaria, en el 2002 publicó su séptimo disco, que se titulaba Un ramito de locura, en este caso con el guitarrista Gerardo Núñez, y allí de nuevo interpreta a José Ángel Valente y a Jorge Luis Borges. En 2004 estrenó el espectáculo El Círculo Mágico, donde interpretaba canciones de Falla y de nuevo de Lorca, y durante los 2 años siguientes dirige musicalmente espectáculos propios como, de nuevo entra aquí los artistas, los escritores, Desde el Alma, Popular y Hondo, y sobre todo Falla, Lorca y Cante Hondo. En el otoño del 2006, el Ministerio de Cultura le concede la Medalla de Oro de las Bellas Artes por su aportación cultural, iba a decir musical, pero por su aportación cultural a nuestro país. En el 2007 participa en el espectáculo Poeta en Nueva York, dirigido y coreografiado por la bailarina Blanca Lee. A finales del 2008 emprende su octavo disco, su octavo proyecto discográfico, y en este caso el disco se titula Raíces y Alas, y ahí lo que hace es interpretar los versos de Juan Ramón Jiménez sobre composiciones de Juan Carlos Romero. Fue tan bueno el disco que consiguió el premio a Mejor Álbum Flamenco de 2008, cantando a Juan Ramón Jiménez. Luego viene un disco del que anoche estuvimos hablando mucho con otro amigo, con el poeta José Ramón Ripoll, porque en el 2010 tuvo una colaboración con el pianista Uri Kane, y de ahí salió el proyecto Las Lamentaciones de Jeremías. Voy a tratar de terminar, pero es que es difícil. En 2011 emprende la edición del disco que recoge su concierto Remembranzas, en directo en el Teatro de la Maestranza, y digo esto porque ahí hay unas granaínas cantando a Lorca, las granaínas del poema Asesinado por el cielo del poeta en Nueva York por granaínas. 2012 publica Oasis Abierto. En 2016, me voy saltando años, tiene varios proyectos, uno de ellos es Encuentro, donde integra una versión contemporánea del Amor Brujo de Falla. Más recientemente, en el año 2018, graba su último disco, bueno, los discos los tengo por aquí, este último, Verso a Verso, un disco dedicado a Miguel Hernández, con tanto éxito que de nuevo ha sido elegido en este año pasado Mejor Álbum Flamenco, dedicado a Miguel Hernández. Por tanto, Carmen, además de ser una leyenda del flamenco, es que ha cantado a Lorca, a Borges, a Valente, a Juan Ramón, a Miguel Hernández. Está sobradamente justificada su presencia aquí. Bueno, Carmen, de verdad, da escalofrío tenerte tan cerca, porque estar con leyendas, pero no siempre fuiste leyenda. Y yo quiero empezar por los comienzos. Esa niña que no se apellida todavía Linares, sino con su apellido paterno y materno, se va con la familia a Madrid. Es el año 68. ¿Cómo era el mundo flamenco de los tablaos, de la gente que empezaba, y cómo era Morente, cómo era Camarón, cómo era Fosforito? Cuéntanos cómo fueron esos inicios, por favor. Bueno, antes de empezar quería daros las buenas tardes y agradecer a la universidad, agradecerte, Pepe, que me haya invitado a este ciclo, porque para nosotros en el mal mundo del flamenco estar aquí y poder dar un testimonio y estar en la universidad me parece muy importante, y estoy contentísima de estar aquí en Cádiz con vosotros. Entonces estoy ahora un poco agobiada y cansada de todo lo que has dicho, digo, todo eso he hecho yo. Te da como un poco de vértigo, pero sí, es que llevo muchos años cantando y además lo has resumido estupendo, Pepe. Gracias de nuevo, y bueno, pues te contesto a la pregunta que me ha hecho. Bueno, para mí, primero tengo que decir que fue una suerte, una gran suerte, que a mi padre, que era ferroviario, lo trasladaran a Madrid, porque en Madrid era donde estaban todos los artistas, todos los cantadores, porque era donde había trabajo, no porque se quisieran ir de Andalucía, sino porque era donde había trabajo. Y entonces tuve la suerte y la oportunidad de estar con ellos,
y estos que han nombrado, contemporáneos míos, Camarón, bueno, de hecho con Camarón trabajé en un tablao, con Enrique también en otro tablao, pero tuve la suerte de poder estar con grandes maestros y conocerlos personalmente. O sea, yo era una cría y tener a Pepe el de la Matrona, poder hablar con él, que era un pozo de sabiduría y no sé, te decía, iba yo el año 5 y digo, el año 5 nos quedábamos todos así, pero ¿quién le va a discutir? A este hombre hay que escucharlo, porque el año 5, a ver, por la carretera de Almería, de no sé qué, y era, o sea, solo hablar con él, era, Enrique decía, vamos a escuchar a este hombre, Morente, porque hemos aprendido todo muchísimo de él, de Rafael Romero, del Gallina, de Juan Barea, y, bueno, de Fosforito, que estaba en ese tiempo en Madrid. Empezaste, no sé si a girar, pero con Fosforito sí. Él te dio pie, los primeros pies que son los primeros pasos tan importantes, vinieron de la mano de Fosforito. Sí, es verdad, yo lo conocí a Fosforito en su peña, una peña que tenía en Vallecas, y claro, él cuando me escuchó cantar, yo era una carcamonía de Fosforito, era pues siempre cuando empiezas, pues te mira en un maestro, y yo cantaba igual que él, nada más que con flequillos, o sea era, y entonces para mí fue muy importante porque hice una gira por Francia con su compañía. Recuerdo que me presentó a Valderrama, y ahí en el Teatro Calderón. Allí fue donde surgió el nombre de Carmen Linares, que me lo puso Valderrama, porque claro, iba a hacer una gira y no sabía. Carmen Pacheco, que yo ahora no me lo quitaría, pero bueno, porque es un nombre que suena bien, pero luego por otro lado estoy muy orgullosa de haber llevado a mi pueblo por bandera y que además soy de allí, soy de Linares, y entonces Valderrama dice, pues Nina, ¿tú de dónde eres? Pues, yo soy de Linares. Pues ya está, o sea, fíjate qué sencillo. Carmen Linares, dije, pues verá, pues suena bien, y ya me quedé ahí. Y Fosforito fue el que en Movieplay estaban haciendo una serie de cantadores jóvenes, muy jóvenes todos, y entonces con Juan Habichuela grabé mi primer disco, que fue, bueno, fue estupendo para mí conocer a Juan, y luego he tenido una vida con Juan y con toda la familia Habichuela muy interesante. Y con Granada, ¿no? Luego podemos hablar de todos los planos con Granada. Sí. Pero Carmen, antes de llegar a ese primer disco, a mí me interesa que reflexionemos sobre dos aspectos, ¿vale? Has hablado de Morente, por ejemplo, no ha salido el nombre, por ejemplo, de Juan Peña el Lebrijano, y has hablado de Fosforito. Y de Meneses, efectivamente. Época. Es que voy por ahí, porque tú llegas a un Madrid siendo joven, pero sí llegas también siendo mujer, y todavía no ha salido ningún nombre de mujer. ¿Qué supone para ti romper este mundo flamenco? No lo sé, porque yo no sé nada de flamenco, pero ese dominio del hombre y tú una voz femenina, ¿te supuso una traba? ¿Fue algo positivo? No sé, como mujer. Bueno, yo cuando estuve en Madrid, que estuve trabajando en Torre Bermeja, ahí estaba la Perla de Cádiz, que para mí la Perla ha sido, bueno, de las personas, de las mujeres que yo he aprendido junto con la Niña Los Peines de la Perla. O sea, yo es que yo trabajaba en el cuadro, en lo que era el cuadro, yo le cantaba un bailao, todo el mundo que haya ido a un tablao sabe, pero luego había las atracciones que se llamaban, y en las atracciones estaba Camarón, figúrate, la Perla de Cádiz, estaba el Huito, Mario Maya, y claro, yo terminaba el cuadro y me sentaba allí en una silla y de ahí no me movía hasta que no se acababa. O sea, yo aprendí muchísimo, y la Perla, aparte de una gran cantadora, era una mujer extraordinaria, de una cercanía, de una sencillez, y entonces por el hecho de ser mujeres pues hablábamos más las dos, y aprendí muchísimo de ella. Y bueno, a mí personalmente yo no he tenido trabas por ser mujer. Yo creo que la afición siempre, bueno, distingue cuando, yo creo que en ese caso fue así, cuando ven a una persona joven pero que tiene mucha afición, y se toma el flamenco con una seriedad y como tratando siempre de llevarlo lo más alto posible, y que quiere hacer un flamenco de calidad y que te entregas tu vida a eso. A mí la afición me ha tratado siempre con muchísimo cariño, con mucho respeto, y efectivamente sí que es verdad que la mujer
por el hecho de ser mujer y sobre todo en esos tiempos no estaba bien visto que se cantara flamenco, bueno, ni que se fuera artista, claro, aunque sea de otro género. Y entonces un poco la oposición se tenía en la familia, siempre o tu padre o tu hermano, o si tenías novio, que no estaba... Pero yo resulta que fue todo lo contrario. Mi padre era un aficionado al flamenco, tocaba la guitarra como aficionado, tenía su trabajo, y entonces él me animaba suavemente, me decía, hija, tú a ti te ha dado Dios ese don y lo tienes que usar, porque para algo te lo has dado, no para que... Dice, porque secretaria hay así, me decía mi padre, pero cantadora no hay. Y luego también conocí al que hoy es mi marido, mi titular, que está por aquí, Miguel Espín, que lo que le hubiera gustado es ser cantado. Él es una persona que le gusta muchísimo el flamenco, un gran aficionado, y que luego se ha dedicado a, bueno, como ha escrito cosas de flamenco y ha trabajado en televisión haciendo muchos programas de flamenco, de manera que él estaba encantado de que yo fuera artista, y mi padre también, que eran los dos hombres de mi vida. Pues ya está. Pues he tenido muchísima suerte, cosa que otras mujeres no han podido dedicarse, pero yo sí, en ese sentido he tenido suerte. Bueno, pues tuviste suerte como joven y como mujer, y tuviste suerte como paya porque estamos a finales de los años 60, sí, y está el debate entre los mairenistas, sí, y luego la nueva hornada de cantadores payos, el mismo Enrique o el mismo Foforito o tú. Es decir, llegar al mundo de los flamencos, recuerdo que estamos en los años 60, que Juan Mairena todavía tiene mucho peso, ¿no? Sí, en los debates intelectuales, ¿no? Y que Félix Grande, Quiñones, Ricardo Molina, Caballero Bonal, los intelectuales están opinando sobre el flamenco. Ser paya y no gitana, ¿qué te supuso en aquel momento? Bueno, era un hándicap. Ser del Linares, haberme hecho como artista en Madrid y paya, pues fíjate. Yo creo que eso... yo me lo tomaba igual que el resto de mis compañeros, como bueno, estaba en ese momento esa tendencia, pues justamente a lo mejor eso quizá me ha motivado para dedicarme con más entrega a esto, y como yo pensaba que eso no era el flamenco, ni sabe de razas ni colores. Los gitanos han aportado muchísimo al flamenco y nosotros también. Y yo creo que en la diversidad está a todo el mundo no le puede gustar las mismas voces ni la misma forma de cantar, y hay que respetarse uno a otro, y eso sí, aportarnos cosas mutuamente. A mí me han aportado muchas cosas los gitanos, y yo a ellos también, supongo. Y sí que es verdad que era... Pero es que estamos en el 2019 y este discurso comprensivo, pero 1968... Sí, era más complicado. Está Mairena todavía, y Ricardo Molina, y gente defendiendo... Efectivamente. El origen gitano del flamenco, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso luego cae por su propio peso, porque eso no tiene consistencia, o sea, la naturaleza y Dios te da las condiciones y las actitudes, y el flamenco es un cante andaluz, o sea, están los gitanos, los que no son gitanos, o sea, eso sí es verdad que quizá hizo daño en ese sentido, porque creó un confusionismo y también a lo mejor un enfrentamiento entre los artistas. Y un posicionamiento, había gente que estaban con uno y estaban con otro. Claro, y cuando... Bueno, pues dejamos esa prehistoria de tu carrera y llega, esos son los momentos de los tablaos, con Foforito de un lado para otra, con la compañía de Carmen Mora, otra de las mujeres, ¿no? La compañía de baile de maravillosa Carmen Mora. La madre de Belén Maya. Por eso es que cuando hemos hablado de mujeres, acabo de recordar a Carmen Mora, también su compañía. Bueno, pues estás ahí tanteando Madrid y llega tu primer disco, que lo titulas con tu nombre artístico, Carmen Linares, y que lo producen los Habichuelas, Juan Habichuela, y también está Pepe Habichuela detrás, ¿no? ¿Cómo es tu relación con ellos y qué recuerda de aquel primer disco? Bueno, del año 71. El primer disco fue con Juan Habichuela en Movieplay, en esa serie que te comento de jóvenes artistas, y eso fue solo con Juan. Vale. Y es un disco que se hizo prácticamente en directo, y apenas ensayamos, porque yo como cantaba todas las cosas de Foforito y Juan era el guitarrista de Foforito, pues entonces se sabía todo divinamente.
Luego, los otros discos que ya hice con... Bueno, para mí fue un poco mi presentación en el mundo del flamenco, y le tengo muchísimo cariño a ese disco, y fue mi amistad con Juan Habichuela. Y luego ya los otros discos sí que yo empecé a escuchar otros artistas cantando, y ya se fue un poco perfilando más mi personalidad y mi forma de cantar. Y en un disco Su Cante, que lo hago con Pepe Habichuela. Primero hice uno con Luis y con Pepe Habichuela, que ahí también ya empiezo a despuntar, pero en el disco Su Cante ya se perfila más mi forma de cantar, y ya se ve un poco la voz, el sonido Carmen Linares. Eso para mí es muy importante, y creo que un artista empieza siempre imitando a alguien, y luego hay que apartarse de eso, y hay que llenar tu cabeza de música y de escuchar otros rajos y otras cosas. O sea que... Luego hablamos de tu disco Antología, ¿no? Donde sí, te rodea de tantos guitarristas, y te pregunto un poco más por tu voz y por el acompañamiento. Pero por si no nos va dando tiempo, voy a ir yendo a los discos. Sí. Vale. El primero, relacionado con la literatura, el primero, las canciones de Lorca. Es un disco del 94, y ahí tiene dos guitarras, Paco Cortés y Pedro Sierra. Paco Cortés, el de las canciones. Sí. Paco Cortés y Miguel Ángel Cortés. Pedro Sierra fue en otro. En otro. Sí, perdona. No, pero no, corrígeme, sí, porque yo he ido sí, tomando nota, sí, y de esto no sé nada, entonces... Pedro era, Paco y Miguel Ángel Cortés. Antes de aterrizar en el disco, te voy a hacer dos preguntas generales. Sí. ¿Qué es más estimulante, más difícil, más complicado para ti? ¿Cantar una canción compuesta para ser cantada, o cantar un poeta culto, por llamarlo así, una letra ya escrita? ¿Hay diferencia entre interpretar una soleá que viene de la tradición, una seguirilla que tú la sabes de memoria, y que alguien, Luis Pastor, cualquier otro, te pase un texto y diga, canta esto? A la hora Bueno, de son dos ejecutarlo. cosas distintas, Sí, ¿verdad? porque el cante es muy especial, muy específico, y el cante tiene una forma de cantar, de colocar la voz, de expresión diferente. Y cuando a ti te dan una canción, o sea, un poema, llega a tu mano un poema y alguien te lo compone, ya tienes que adaptarte a esa composición. Lo que pasa es que, claro, siempre te sale tu yo. Yo todas las cosas que he cantado, aunque haya sido, pongamos que hablo de Madrid, de Sabina, porque lo he hecho en un disco homenaje a Sabina, a mí me sale mi ADN, y me sale la voz flamenca, y me sale mi forma de relacionarme yo con la música, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Incluso imagino que cuando alguien te pasa ya el texto con la música puesta, tú reajustas un poco, claro, para adaptarlo absolutamente. A ti, ¿no? Yo, bueno, a mí Luis Pastor, que fue del último disco, que ya hablaremos, en el homenaje a Miguel Hernández, bueno, en ese disco yo he puesto mucho de mí, ¿no? En el sentido de componer, porque los versos de Miguel Hernández había ya una métrica y un carácter que engarzaba muy bien con el flamenco. Entonces, digamos que me he tirado ahí más a la piscina. Pero hay temas como, por ejemplo, La casida del sediento. Yo me encontré con Luis Pastor y me comenté, ¿qué haces tal? Esto? Fuimos a ver a Joan Baez, que vino a Madrid, y me dice, digo, estoy haciendo un trabajo sobre Miguel Hernández. Dice, hombre, yo tengo una cantidad de cosas compuestas a Miguel Hernández. Digo, no, me diga, te lo voy a pasar todo. Fíjate qué generosidad de Luis, que es una maravilla de artista y de persona. Cuando yo vi las cosas que él tenía, escuché esa casida del sediento, pues claro, yo dentro de esa composición de Luis, que luego él me decía, mira, no lo conoce la canción ni la madre que la parió, porque claro, la voz de Luis es una cosa y yo soy otra, y entonces cada uno lo hace a su manera. Y a él le gustó mucho la versión que hice yo, y que luego Silvia Pérez Cruz también está en este disco, que se la pasé, le dije, ¿te apetecería? Y Silvia, que es una artista así, para quitarte el sombrero. Esta mañana, Carmen, hemos estado escuchando aquí algo de tu música, y hemos escuchado, por ejemplo, Mis ojos sin tus ojos, que es de Luis Pastor, por eso digo este ejemplo, ¿no? Porque sé que es de Luis Pastor. Es de Luis, y claro, a mí que te den ya eso hecho es maravilloso, pero luego lo bueno es que tú ya lo cantas hasta que lo haces tuyo.
ya digo, Luis, ya no es tuyo, esta versión es mía, ¿sabes? Ahora la estoy cantando yo, él la canta de otra manera. Eso es lo... Hombre, yo creo que un artista no puede estar imitando, tienes que... para ser auténtico, porque si haces lo que hace otra persona, no eres tú. Para tener autenticidad y reflejar lo que tú eres, tienes que ser tú mismo. Luego llegamos al disco de Miguel Hernández, Sí. pero estaba con este primero, el de canciones, que todavía no es versionar o musicalizar los poemas de Lorca, sino que son canciones tradicionales. Sí, sí, sí. Ese repertorio, tú ya desde niña lo venías escuchando, esas canciones. Sí, Romance, yo había La escuchado La Tarara, que en fin, en Andalucía la he escuchado, mi madre la cantaba y yo me subí a un pino. Eso se cantaba mucho en música popular, ¿no? Y entonces, bueno, cuando cayó en mis manos el disco que grabó Lorca con la Argentinita, pues a mí me dio muchísima emoción, porque pensar que esa música, ese piano estaba tocado por él, eso es irrepetible. O sea, ese disco ya está ahí para la historia, ¿no? Entonces, yo pensé que podía hacer un trabajo de, digamos, actualizar esas canciones y llevarlas al terreno del flamenco. Y de hecho, bueno, pues, por ejemplo, el Café de Chinita, yo lo inicio con Pericos del Lunar tocando una petenera, y que encaja perfectamente, y con la melodía del Chinita hecho en petenera, y después enlazado con los tangos, que normalmente todos los ritmos que había en ese disco de Lorca son bulerías. La bulería al golpe, un pampa, un pampa, un pampa, yo me subió, toda era bulería. Nosotros lo hicimos por tango, metimos ritmo de bulería en tono de guajira, o sea, hicimos, yo qué sé, irreconocible, pero sí que es verdad que ese disco se actualizó y mucha gente joven conoció esas canciones. Bueno, tenía yo a los hermanos Parrilla de Jerez, a Juan Parrilla y a Bernardo, a flauta y violín, a Javier Colina, que con el contrabajo, o sea, llevaba un grupo, yo una banda, que estaba yo como una reina, vamos. Los hermanos Cortés, José Antonio Galicia en la batería, y todos aportaron cuando lo montamos, mira, yo quiero hacerlo así, todo el mundo aportó sus cosas, ¿no? Y entonces está absolutamente actualizado, y me abrió un camino para, bueno, con ese trabajo fui yo a Nueva York, Boston y Washington. Fui la primera del festival flamenco, del flamenco que se hace ahora, que lleva 20 años o 20 y tantos años. Ha cumplido aniversario ahora. Sí. Y hace poco entrevistaron en la tele al chico que lo lleva. Sí, a Miguel Marín. Miguel Marín, que no sabe nada de flamenco, o no sabía en aquel tiempo, se tuvo que buscar la fórmula y la fórmula fue llevarme a mí la primera para ir entrando. Sí, lo cuenta él en el documental, es un emprendedor. Vamos, sí, es que de tantos inmigrantes. Es muy inteligente. Él dijo, no voy a meter ahora una seguidilla y una soleá, pues meto a Carmen con la banda, con las canciones de Lorca, y tuvimos un exitazo que a raíz de ahí ya, cuando ya estaban descuidados, empezó a meter ya más cante y más, los engañamos. Que tú has dicho que todo está en bulería, más o menos, y que vosotros le disteis diversidad, y has dicho, y yo qué sé, porque ya no recuerda, pero yo sí lo recuerdo, mira, a ver. El Romance de los Pelegrinitos, eso está metido por guajira. Claro, en ritmo de bulería, pero guajira. El Paño Moruno sí, bulería más pura, Andajaleo también bulerías, en el Café de Chinita petenera, por resumir, ¿no? La sevillana del siglo XVIII sevillana, la tarara por tanguillo, la nana de Sevilla por nana, claro, las morillas de Jaén cégel, el zorongo gitano por tango, y el romance de Don Boiso por romance, si eso se puede decir así. Es decir, que hay una diversidad ahí de diversidad, un disco muy rico, ¿no? Muy rico, y además con mucho colorido, porque claro, el color que le da el contrabajo, el colchonazo que le da Javier Colina, llevamos todo en un colchón maravilloso con ese contrabajo, con la flamencura de los Parrillas, o sea, que eran músicos que conocían el mundo de la clásica, pero eran absolutamente flamencos, y ahí no había partitura, o sea, ellos era como una guitarra y el cante, que por eso te permite esa improvisación, y a mí me permitía pues alargar los tercios, y hoy me estaba inspirada y alargaba un tercio más, ellos me seguían, o sea, eso es el flamenco, claro. Sí, esa improvisación y ese acoplamiento, ¿no? Que sin quererlo se te va acoplando. Que
yo iba en un Mercedes, claro, con ellos, claro. con estos músicos. Sí, pero también hemos hablado tú y yo del peligro de las grandes bandas que al final pueden ahogar la voz de la cantaora, ¿eh? Sí. Es decir, que llevar a grandes músicos y metales y baterías es también un peligro porque te engrandece el espectáculo, sí, pero puede ahogar la voz del Bueno, que de canta. hecho, este trabajo de las canciones, hubo un músico, Jean-Marc Padovani, un músico francés, que le gustó muchísimo este trabajo y me propuso hacer las canciones con una banda, con su banda de metales, que era una maravilla. Pero claro, iban todos con la partitura. Y yo, como me desviara un poco, descarrilábamos todos, claro. Y entonces me costó un trabajo, o sea, lo estrenamos en París y gustó muchísimo. Claro, yo estaba encorsetada, pero lo llevaba a donde, pum, 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 la banda, todos los metales preciosos. Y mira por donde dije, bueno, ya se acaba, ya lo hacemos hoy, pero resulta que gustó muchísimo y nos programaron una gira. Y dije, ahí va. Pues bueno, pues yo de verdad que por no dejar a ellos sin trabajo, hice la gira. Pero no era yo. No era tú. No era yo porque entrar aquí, salir aquí y pum, 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 y como te salga un poco. Y a mí me gusta, bueno, luego hay otra, el amor brujo, tienes que estar en la medida, pero es otra cosa. Pero esa banda de metales son fuertes. De todas formas, dentro de la libertad que le gusta a los flamencos, sí, tú dentro de lo que cabe eres de las más disciplinadas, eres muy disciplinada también, ¿no? Claro, es que con una sinfónica de 80 músicos tiene uno que ser disciplinado. Por eso que... Porque si no, eso es... Lo que pasa que sí, es verdad que los directores, depende de con qué director trabaje, siempre te da una... ellos entienden que tienes que tener un poquito de... abrir un poquito el capote y tú tienes que saber dónde puedes abrir el capote para que aquello no descarrile, ¿no? Y te dan... pues yo trabajo con directores que me han dicho, bueno, aquí hay una pausa, pero tú alárgalo si quieres un poquito y ¡pum! Ese tipo de cosas está muy bien porque no falla, no se enfada. Claro. No se enfadaría si lo viera y viera que le estamos dando flamencura y aroma flamenco, que es lo que a él le gustaba, a Falla. Bueno, en 94 sacas el disco de canciones, sí. Ayudas a la difusión de la literatura, sí, del Lorca y sí. todo esto, y además promociona tu nombre porque llegas a Boston y llegas a Estados Unidos. Pero hay un momento más capital incluso. En el año 96 saca la antología de la mujer en el cante. Ahora voy a decir a los guitarristas que te acompañan, pero antes de decir eso, resúmenos, sin tú hablar de los guitarristas, qué pretendes, qué consigues, qué quieres con ese disco, ¿no? Ha sido calificado de uno de los 5 mejores de la historia del flamenco también. Es decir, ha sido muy piropeado ese disco tuyo. La mujer en el cante. Sí, nosotros, ¿en qué consiste? Pues mira, consiste en que yo siempre nos dimos cuenta que siempre en los recitales yo cantaba mucho cante de la Seneta, la Trini, cantaba cante la Peñaranda, la Moreno. Y cuando nos dimos cuenta, pues pensábamos en hacer un recital con mujeres, con cantes de mujeres, pero luego pensamos en algo más potente. Y bueno, con mi marido, que fue el documentalista de esa antología, pensamos hacer primero un disco de cantes que habían creado las mujeres, pero empezamos a tirar y vimos la importancia que tenían las mujeres. Yo ya lo sabía y Miguel lo sabíamos, nosotros lo sabíamos, pero había mucha gente que no lo sabía. Entonces, de cantes que habían creado las mujeres y cantes que habían recreado, a lo mejor aunque el creador, la petenera que cantaba Pastora era del Niño Medina, pero la que lo popularizó fue ella. Entonces a eso hay que darle un sitio. Y entonces empezamos a tirar de cantes y nos salieron 27 y dijimos, esto no se puede hacer en un disco, hay que hacerlo en una antología. Y fue un acierto. Nos estuvimos un año grabando en distintas épocas, para no grabarlo todo seguido, y lo trabajamos muchísimo en plan de documentación. Estaba José Manuel Gamboa, que era el productor artístico, Miguel el documentalista, yo metiendo baza por todos lados y decidiendo al final esto me gusta más que esto. Y bueno, estoy muy satisfecha. Fue un reconocimiento a la labor de la mujer, que en ese momento ahora está como muy al día, ¿no? Pero no lo hicimos. O sea, fue un trabajo feminista sin saberlo nosotros. Claro. Porque yo siempre he apoyado, por ser mujer, he apoyado a la mujer
y siempre me daba mucho coraje que la Sayago se tuviera que cambiar el nombre para que el marido no supiera que iba a cantar, y esas cosas que lo contaba ella, porque no la dejaban, y que la Piriñaca lo mismo, o sea, me daba una cierta ternura, ¿no? Qué pena, porque eran dos artistas estupendas, y como eso, pues te podría decir muchos casos, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido mi trabajo, del que yo estoy más... O sea, ha habido un antes y un después de la antología, porque a mí se me valoró como cantadora flamenca. Había mucha gente que sabía lo que yo había hecho y lo que estaba haciendo, pero otra gente que me empezó a valorar a raíz de ese trabajo, y que ha sido muy importante para la mujer. Está mal que yo lo diga, bueno, y para el flamenco, porque es una antología que, aparte de rescatar los cantes de las mujeres, es una antología muy actual, porque está muy personalizada. Yo canto las bulerías de la Perla, pero las canto a mi manera, porque no tiene sentido hacerlo como lo hacía la Perla, porque yo no podría hacerlo como ella. Yo le doy mi forma, con una serie de guitarristas maravillosos. Los tengo aquí, te los voy a leer ahora. Que no están ahí para ver quién canta, quién graba con más guitarristas y tener yo la bandera. Están ahí por algo. Sí. Cepero está porque es un gran guitarrista, pero era el guitarrista de la Perla. Claro. Era el que le acompañaba a los cantes a la Perla. Entonces llegamos al estudio. Es un disco muy pensado, claro. Un disco muy pensado, claro, muy madurado, pensado. Sí. Llegamos al estudio y Paco Cepero volaba allí con la bulería de la Perla, porque lo conocía muy bien. Es que apenas no ensayábamos, y Juana Bichuela pues hacía los cantes yo hice los cantes de su tía Marina, y él lo bordaba, claro, lo sabía, que el paso que tenía que llevar, salía. Están todos por algo. Mira, y están magistrales todos. Vicente Amigo, por ejemplo, sí, y claro. Ahora que estamos aquí en Cádiz, él toma ese puñal dorado, ¿no? Sí. Moraíto, sí. Tomatito, Riqueni, Juan Habichuela, Pepe Habichuela, Cepero, que tú acabas de decir, Enrique de Melchor, José Antonio Rodríguez, Manolo Franco, Juan Carmona, Perico del Lunar, Paco Cortés, Miguel Ángel Cortés. Lo mejor, la florinata de la guitarra. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, bueno, es envidiable. Es que fue una experiencia única la grabación de la antología, y luego el resultado, porque todavía la escucha y está actual. O sea, son cantes actuales, o sea, están más modernos, con guitarristas de hoy, como me pasó con las canciones, con gente de hoy, y que cada uno con su personalidad, porque claro, una antología de 27 cantes con la misma guitarra y la misma voz, pues eso al quinto cante pues ya está que te va a tomarte algo, pero con la diversidad que había de personalidades ahí, de guitarristas y aunque yo era la misma cantadora, pero yo cambiaba con ellos. De registro, claro. Cambiaba de registro. Bueno, pues la verdad es que ahí había muchos guitarristas. Ha mencionado a la Sayago, que es de Sanlúcar. Sí. Y esto me viene ya muy bien, porque enlazamos con un guitarrista que no está ahí, que es Manolo Sanlúcar. Sí. Compositor y guitarrista de Sanlúcar, con quien tú haces luego el disco Locura, de Brisa y Trino. Y ahí cantas a Lorca, pero no las canciones populares que le gustaba a Lorca, sino poemas de Lorca, arreglados por Manolo Sanlúcar. Compuestos por él, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, en primer lugar, con Manolo, y luego para cantar ya directamente textos a partir de Lorca, ¿no? Pues mira, ese también fue un disco que yo aprendí muchísimo, porque claro, Manolo Sanlúcar me dijo: yo he pensado en tu voz, en tu tesitura y en tu forma para este trabajo, y quiero que tu voz sea un instrumento más. Y claro, ahí está el peligro, que claro, en medio de una composición de repente Manolo hace un cambio y yo cambio de tono, voy a otro lado. Es un disco muy difícil, sí, pero muy hermoso, y que a mí me dio otra perspectiva, otra forma de colocar la voz, de cantar, y bueno, primero que guitarrísticamente es un trabajo que ahí está, y que es una forma nueva, sí, de armonizar, y que crea ahí Manolo, porque yo creo que ese disco va a pasar a la historia también, porque fíjate, Manolo Sanlúcar de lo mejor sí, bueno, que hay, ¿no? Es un artista inmenso. Pero a mí me dio la oportunidad primero de trabajar con Manolo, de girar con Manolo,
y aprender, me enseñó muchas cosas, pues al tener que colocar la voz como si fuera un instrumento, pues yo canto ahí de otra manera, y eso también te sirve y se te queda aquí. Claro. Y luego Manolo, igual que tú hablabas de gente como el de la Matrona, es un sabio, sí, y no solamente es un buen guitarrista, sino que es un filósofo de la vida, entonces te hace conocer el mundo y plantearte tu propio mundo, y también un perfeccionista, entonces también te lleva a territorios que uno no sabe que puede llegar, ¿no? Efectivamente, yo no sabía, bueno, de hecho yo ahora escucho el disco y digo, pero eso lo he hecho yo, o sea, si tuviera que hacerlo ahora me tendría que encerrar mucho tiempo para volver a pillar esa fórmula que él tenía, y esa precisión de entrar y de... es un disco... Sí, maravilloso. Es maravilloso. Carmen, o sea, y te pregunté lo de Mujer al principio porque quería enlazarlo con la antología, Mujer, Mujer, y ya has hablado de ese alegato feminista encubierto o no pretendido, pero que finalmente se ha convertido en una bandera del flamenco en voz de mujer. Y antes has dicho tú que agradece a la comunidad universitaria el estar aquí porque se le da al flamenco un lugar, ¿no? Antes, cuando lo has dicho, no te he querido preguntar porque he esperado el momento en que apareciera Manolo Sanlúcar, que es el gran defensor o uno de los grandes defensores de que se le dé la dignidad al flamenco desde lo universitario, lo académico, lo institucional, él con su cátedra, sus clases en Córdoba, su obra esta magna como la tuya de la antología que está haciendo sobre la guitarra. ¿Cómo ves tú, y es una pregunta general, el prestigio del flamenco, su relación con la universidad, con lo académico? ¿Se pierde la pureza? ¿Es mejor seguir, como diría la agujeta, no sabiendo leer ni escribir, porque se sufre y se canta desde el analfabetismo mejor que desde la cultura? ¿Es bueno leer a Lorca para cantar a Lorca? ¿Es bueno estudiar como Solea Morente? ¿Es bueno no estudiar como Estrella Morente? No te estoy haciendo ninguna pregunta, pero quiero que reflexiones sobre todo esto, ¿no? La universidad y el flamenco. Vamos a ver, mira, las personas, cuanto más preparadas pues mucho mejor para tu arte. Cuanto más conozcas de tu arte, mucho mejor. O sea, si tú, además de cantar, lees poemas de Lorca, lees poemas de Juan Ramón Jiménez, pero es que todo eso te suma y te va enriqueciendo. Y ojalá yo supiera tocar la guitarra, ojalá supiera música, porque eso me iba a ayudar a muchísimas cosas que a lo mejor no he podido llegar a hacer. Y me lo han tenido que hacer por mí, porque el disco de Raíces y Alas me lo compuso entero Juan Carlos Romero, maravillosamente compuesto, que es un guitarrista con una personalidad y con una forma de componer, y a lo mejor si yo toco, pues lo compongo a mi forma, que no lo hubiera compuesto mejor que él, desde luego, porque es inmenso ese trabajo. Yo creo que todo lo que sea, respetando lo que decía la agujeta, que claro, hay que verlo todo desde su prisma y desde su... Uno habla desde su mundo, ¿no? Sí, desde su mundo, y eso es absolutamente respetable, y a mí me encanta la agujeta, o sea que... Y me encanta Juan Talega y me encanta todos esos artistas, pero yo creo que el flamenco, dentro de una raíz y de las raíces profundas que tiene el flamenco, de ese conocimiento que hay que conocerlo, luego, como decía Juan Ramón Jiménez, raíces que vuelen y alas que arraiguen. O sea, a partir de ahí el artista tiene que expresarse, tener su propia forma de expresión, respetando lo que ya hay, yo absolutamente, pero siendo tú misma y claro, tienes muchas influencias de otras cosas, y las cosas tiene que haber mestizaje y fusión hecho con cabeza, porque luego ahí quedan cosas muy buenas. Lo que no es bueno pasa, pero lo que es bueno queda ahí, esos discos quedan ahí, y esa forma, yo qué sé, pues La leyenda del tiempo de Camarón ahí está, y Omega de Enrique ahí está, Morente, y muchas otras, Tauromagia, Paco de Lucía, que ha hecho, bueno, madre mía, ya Paco es el único artista que nos ha puesto a todos de acuerdo, porque es difícil que en el flamenco diga fulano, no se habla, porque Paco puso de acuerdo a todos, nos gusta a todos. Y bueno, esa generación, imagínate, Paco, Manolo,
Morente, Camarón, Lebrijano, Menese, todos. Desde esa raíz han aportado su propia personalidad, que es importantísimo para que un arte, el flamenco es un arte vivo, no puede estar ahí muerto, tiene que volar con cabeza. Bueno, has hablado de la leyenda del tiempo, vamos a saltarnos porque ahí nos meteremos con Camarón, con Paco y... tu siguiente disco del que quiero hablar es Un ramito de locura, del 2002, y ahí aparece un nuevo guitarrista que hasta ahora solamente lo has mencionado, Gerardo Núñez. ¿Cómo fueron las experiencias ahora con Gerardo en Un ramito de locura? Pues mira, fue una experiencia importante, y ese es un disco que me gusta muchísimo, porque ahí también Gerardo se tiró a la piscina conmigo y aporta una armonía muy bonita de la guitarra, y a mí me sugiere otras cosas. Ahí hicimos la milonga del forastero de Borges, y un poema de José Ángel Valente que se llama Impace, que le dedica a su hijo que murió muy joven, y todo eso a mí, Gerardo, yo puedo tener una idea en mi cabeza y decir, mira, voy a hacer esta seguirilla dedicada a Impace, pero luego él, claro, le aporta ahí unas cosas y una armonía que yo creo que eso es lo bueno, dejar al guitarrista que está contigo, a los músicos que son muy buenos, que aporten sus cosas, si es que eso va a sumar. Sí. Yo siempre he dado mucha libertad, hombre, si hay cosas que no me gustan, pues no me gustan, pero generalmente y estaba Pablo Martín con el contrabajo que hizo ahí y Cepillito, todo, o sea, es que ahí todos han aportado, y es un disco que yo creo que muy, muy personal también de mi discografía. Sí, es muy personal, y es curioso, ¿no? Porque uno piensa en Valente, Lorca, Alberti, Miguel Hernández, Neruda, bueno, son más o menos poetas populares, Machado, y tenemos en mente los discos de Serrat, han sido musicados, pero pensar en Borges, Valente, que uno lo tiene como un metafísico, es decir, son poetas que a priori parece que no va a musicarlo, ¿no? Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque la métrica era perfecta, o sea, era una milonga, y ahí estaba luego, claro, el trabajo mío de encajarlo y desarrollarlo. O sea, y también muy dramático, ¿no? Tengo el texto aquí, es de Impace o Impaque en latín, ¿no? Es del año, lo he puesto una letra, a ver, aquí, Impace es lo de Valente. Sí, lo de Valente, Diario íntimo del 93, ¿no? Y dice así, es un poema, o bueno, no es un poema porque es de su diario, es en prosa, dedicado a su hijo muerto, y dice: tú duermes en tu noche sumergido, estás en paz. Si quiere canta mientras yo leo, ¿eh? Uy, es que eso es para tirarse yo araño las heladas paredes de tu ausencia, los muros no agrietados por el tiempo que no puede durar bajo tus párpados. Ceniza tú, yo sangre, leve hoja tu voz, pétreo este canto, tú ya no eres ni siquiera tú, yo tu vacío, memoria yo de ti, tenue, lejano, que no podrás ya nunca recordarme. Cantar esto cuando se es madre como tú, ¿tiene que ser uno profesional y olvidarse de la vida y pensar en el arte solo? Pues tienes que hacer un esfuerzo para no emocionarte y que no te salga la voz. De hecho, mira, ese poema me lo dio Mauricio Sotelo, que hizo una obra dedicada en el que estaba este poema, y yo lo canté con Mauricio, se estrenó en Madrid, y recuerdo, yo ya conocía a José Ángel, lo conocí en Almería, en la peña del Taranto, me lo presentaron, y bueno, pues fue un hombre encantador y muy, muy, muy amable, y luego ya lo volví a ver, y ya él ya estaba enfermo, y lo vi, se estrenó en Madrid, y cuando escuchó él el poema hecho con Mauricio Sotelo, luego vino a saludarme, me cogió de las manos y me apretó la mano tan fuerte y estaba temblando. Eso no sé, bueno, estoy toda, me emociono. Se te nota, sí. Sí.
yo me imaginé, claro, yo soy madre, bueno, y aunque, bueno, si eres madre quizás lo puedas entender mejor, porque yo le digo a mi hijo, hasta que no seáis padre ni madre, entenderéis lo que se quiere a un hijo, que se quiere más que a tu propia vida, o sea, más que a ti misma. Eso, el que no es padre, pues dice, bueno, ya, eso dice, pero luego todos caen y todos lo saben, ¿no? Y yo me imaginé esa emoción que ese hombre, él tenía, fue uno de los momentos, fue maravilloso y más fuerte de mi vida artística. Sí, sí, emocionalmente sí. Es evidente que sí. Bueno, y también interpretaste a Borges, y damos el salto al siguiente disco, Raíces y Alas, del que ya he hablado, de ese 2002, donde cantas a Juan Ramón. Sí. Juan Ramón no ha sido tan cantado como Machado, como Lorca o como Hernández. ¿Es difícil cantar a Juan Ramón? ¿Es más fácil ese trabajo que tú decías ya de arreglos y te lo puso muy fácil? Sí. ¿Cómo recuerdas Raíces y Alas? Raíces y Alas, yo tuve o sea, los poemas de Juan Ramón. Lo tengo aquí. Sí, Raíces y Alas. Son unos poemas maravillosos, pero que yo no sabía cómo meterle mano, porque claro, no se puede, o sea, los poemas te tienes que poner tú al servicio de los poemas, no los poemas al servicio tuyo, y encajar esto por narices va a entrar por alegrías, o esto, aunque digas la ventana en vez de la ventana, aunque, o sea, el poema tiene un carácter y ese carácter hay que respetarlo. Y si encaja, hay un poema de Miguel Hernández que cuando lo vi dije esto es una seguirilla, pero con Juan Ramón Jiménez no lo tenía tan claro, y entonces ahí entra Juan Carlos Romero, que es un compositor maravilloso y un amante de la poesía y de Juan Ramón, paisano suyo, y claro, hizo un trabajo que me lo puso en bandeja, y dije, esto tiene que ser alguien que se ponga al servicio de ese poema, y yo no voy a estar encajando cosas por encajar, porque el poeta se merece ese respeto, y que si Juan Ramón levantara la cabeza, reconozca su poema, y el carácter de su poema está en esa música. Bueno, por eso es tan importante. El poema Remembranza está por Cantiñas, y sí. Moguer está por Fandangos de Huelva, claro. Claro. Pero está por Fandangos de Huelva, pero inspirado en el Fandango de Huelva, Juan Carlos hizo una composición especial para eso. Entonces, eso hace así, clac, eso encaja perfectamente. Es digamos, el compromiso que tenemos los artistas con que decide musicar a un poeta, se tiene que reconocer el poema y tiene que tener el carácter y la cantiña. Recuerdo que cuando niño me parecía mi pueblo, que además todos nos reconocemos en eso, porque cuando somos niños y luego volvemos al sitio donde hemos nacido, lo vemos todo muy chico. Dice, ay, pero esto qué chico es, ¿no? Y él recordaba a su pueblo, las casas eran palacios y catedrales los templos, o sea, y es verdad, y mucha gente me dice, es verdad, ese poema, se reconoce todo el mundo en ese poema, porque yo volví a Linares, a la casa donde yo cuando era chica, digo, pero por esa ventanilla me asomaba yo, era imposible, qué chiquitilla, y claro, porque yo era muy chica también. Claro. Sí. Y bueno, pues... Y claro, es una perspectiva universal de la mirada infantil que nos identifica a todos. Claro. Sí. Y eso pues Juan Carlos lo vio en Cantiñas, y claro, hizo unas cantiñas maravillosas, pero que están inspiradas en la música de la cantiña, pero llevadas a otro lado y haciendo una composición suya. Bueno, y doy el salto, voy rápido, pero porque... Sí, porque llevo tantos años que claro, es como empezar desde los Tartesos. Un amigo nuestro decía, vamos a empezar de los Tartesos hasta nuestros días. No, por tocar lo literario, ¿no? Sí, claro, hay que saltarnos cosas. Y porque quiero también dar ahora el turno de preguntas a los que están aquí. Y ahora ya llegamos a este verso a verso de Miguel Hernández. Perdona, quería decir una cosa que se me ha pasado en el disco de Un ramito de locura. Hay un poema de José Luis Ortiz Nuevo, que hicimos, que la música la hizo también Juan Carlos Romero, también para que no solamente nos acordemos de los poetas de otra generación, sino de Valente,
y Ortiz Nuevo hizo el canto de la resignación, que es uno de los poemas que más me piden y que más, y la hicimos nosotros entonar, y lo hizo él. Y me gusta también citar sí. a poetas jóvenes que también que hay que nombrarlos, y que poetas nuestros como José Ramón Ripoll, que está aquí sentado. Sí. Hombre, en realidad no hemos mencionado Ortiz Nuevo, pero, no, sí, pero sin Ortiz claro. Nuevo no se entiende el momento de esplendor que vive el flamenco y vive Sevilla. Sí. Es el promotor de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, y luego ideológicamente es el que más ha defendido el planteamiento político del flamenco y el potencial político del flamenco en los últimos años del franquismo. ¿No? Y él abrió un abanico inmenso a todo lo que se estaba haciendo de flamenco, que es realmente la labor de una bienal, que expongan ahí, aunque haya gente que no le gusta, tiene que haber lo tradicional y tiene que haber las nuevas propuestas que hay de gente más joven, y eso José Luis lo abrió absolutamente, y me parece importantísimo destacarlo. Y luego ha dado un paso atrás, está allí encerrado en su pueblo. Sí, vive tranquilamente y no busca medallas como cualquier otro podía haber buscado, lo que ha supuesto su aportación, ¿no? Sí, y está al frente él está de inquieto, él es culillo sí. inquieto, está siempre investigando y haciendo cosas, ¿no? Es una persona a la que yo, bueno, quiero mucho y admiro mucho, y de hecho en ese tiempo de que fui yo a Madrid, él estaba haciendo ciencias políticas. Y ahora no tiene pelo, pero llevaba una melena por aquí. Sí. Y ahora tiene... estaba metido en todas las fiestas que íbamos con él de la matrona, en Morente, ahí estábamos todos, José Luis con la melena, ¿no? Sí, porque en aquel tiempo muy, incluso muy militaba en el Felipe aquel, y era uno de los que estaban detrás del San Juan Evangelista, el claro, colegio mayor, ¿no? Sí, el colegio mayor, ahí hemos vivido momentos gloriosos, porque siempre estaba ahí a la vanguardia de todo lo que se hacía, que se movía, y alguna vez han suspendido algún concierto, pero en general estábamos siempre allí. Y ya que hablamos, voy a saltar a verso, pero ya que me estamos hablando de Ortiz Nuevo, de la política, de la transición, ¿por qué no nos cuenta, por no contarlo yo, aquello del funeral de Carrero Blanco? Lo de Meneses. Sí, lo de Meneses. Lo de Meneses y lo de Enrique. Y lo de Enrique y Carrero Blanco. ¿Cómo era aquella letra? Para ese coche funeral yo no me quiero quitar el sombrero, porque la persona que va dentro me ha hecho a mí de pasar los más terribles tormentos. Eso, pues bueno, fue cuando lo cantó Enrique en una función que hacía con Manuela Vargas, y me acuerdo que le dijo Manuela Vargas: Enrique, está aquí estaba ahí la señora del collar y tal, ten cuidado en el teatro. Señora del collar se refiere a la mujer de Franco. Vayamos a salir todos, Manuela, Enrique, estate callaico. Vamos, digo, vale, pues Enrique salió y lo primero que hizo fue cantar esa letra. Claro. Manuela, no puedo con él. Y cantó también a la Ollanca con él, hombre pobre huele a muerto, a la Ollanca con él, que el que no tiene dinero requien cante en paz, amén. O sea, esos artistas han tocado la puerta y han llamado. Sí. Yo creo que ha sido una generación que ha abierto muchas puertas importantes en ese tiempo, donde era difícil, ¿no? Pues mostrarte ahora los jóvenes, que veo mucha gente joven aquí, que todo no estaba como está ahora. O sea, ha habido épocas que lo hemos pasado muy mal y que es mejor no, pero que sepáis que ha costado mucho trabajo llegar aquí, entonces no podemos dar ni un pasito para atrás, ni uno. No entenderíamos nuestro presente sin escuchar las letras de Moreno Galván, de la época, claro, absolutamente, tan política, de Meneses, y tiene días de cárcel o de presidio, como se diga, Manuel Gerena, para repartir entre todos nosotros por cantar, ¿no? Entonces ha habido cantadores que han aportado sus granitos de arena por la libertad, ¿no? Gerena, absolutamente. Sin Gerena, sin Meneses y sin Morente, es que no se concibe, y eso en el flamenco. Y luego, bueno, yo la primera vez que escuché cantar a Miguel Hernández, un artista flamenco, fue Morente, pero ya había escuchado yo a Paco Ibáñez también, que ha hecho una labor. O sea, que ha habido mucha gente que se ha jugado
el tipo. Y volvemos entonces a tu disco verso a verso. Sabiendo que Morente, que Paco Ibáñez han tocado, ¿no es un reto mayor cuando tú ya lo tienes todo, digamos, todo el prestigio de la gran cantaora? ¿No es meterte en camisa de 11 varas este reto? A mí me encantan Sí, las camisas, ¿verdad? De 11 varas me gustan muchísimo. El día que dejen de interesarme ya me retiro. Bueno, yo había hecho a mí Miguel Hernández, desde que lo descubrí con Enrique, y dije, esto es posible. Él hizo un disco donde hizo La nana de la cebolla, la elegía Ramón Sigé. Sí, además muy viejo, eso es del 67. Claro, o sea, imagínate, pues dijimos, bueno, para mí se abrió un balcón, dije, madre, esto se puede cantar, se puede hacer, ¿no? Y entonces porque me gusta mucho la poesía de Miguel Hernández, tenía muchas ganas de tocar ese. Entonces hicimos Oasis Abierto, que lo hicimos 7 años antes de sacar el disco. Era un espectáculo creado con poemas de Juan Ramón y estaba Tomasito, que le puso ese punto, digamos, porque es muy densa esa poesía, era muy triste, y estaba ahí Tomasito haciendo el silbón de dale, taca, 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 por bulería, vamos, haciendo Tino Di Geraldo Bueno, y Arcángel en Compañero, ¿no? En Compañero, aquí cogí a Arcángel por banda, porque Arcángel conoce muy bien la obra de Enrique. Esto es un homenaje que le hicimos a Enrique en la elegía Ramón Sigé, que lo hizo Enrique con Pepe Habichuela, una maravilla, y nosotros pues hacemos cada uno una parte, y el Arcángel me hizo ese regalo que está ahí, como canta, lo cantamos los dos, y fue un recuerdo a Enrique, que lo canto muchas veces. Pero ahora hablamos de, porque cuando sale Enrique, en el homenaje tú también has colaborado con Lagartija Nick, con Los Planetas, y cada vez que ellos piden algo tú estás ahí dispuesta, ¿no? A mí me encanta porque son gente que tiene un gran respeto al flamenco y que te dan, te dan tu espacio. Ellos no... Yo hice una seguirilla, Mírame a los ojos, hazme este favor, que era un cante que cantaba Pastora, pero que ellos te hacen ahí un colchón y tú cantas ahí sobre eso, y a mí me parece que es muy hermoso, o sea, que da otra perspectiva, y eso a una persona joven que no haya oído nunca el flamenco lo ve ahí, y te aseguro que eso es puro, aunque haya una banda ahí detrás, eso tiene pureza, porque tiene corazón, y tiene raíz, tiene sentimiento. Entonces me parece muy importante hacer esas colaboraciones. Yo he hecho muchas colaboraciones con muchos artistas, bueno, con Javier Ruibal, por ejemplo, que es un artista al que admiro y quiero, y yo creo que nos nutrimos unos de otros. Sí, pero también esto habla de ti, es decir, cuando tú estás diciendo eso, tú estás diciendo cómo eres, porque que todo el mundo consideren que tu flamenco es puro, ¿no? Sí. Que no ha derivado en algo comercial, en algo fusionado, y que estés hablando tan generosamente bien de estas incorporaciones de la gente joven, de nuevos instrumentos, de nuevas voces, habla de tu capacidad no solamente pura, ortodoxa, sino también de tu capacidad para comprender lo nuevo, claro, y lo demás. O sea, hay que partir de la ortodoxia, conocerla muy bien, y conocer muy bien el flamenco, la raíz del flamenco, pero si resulta que viene Miles Davis y hace una saeta, y eso es una maravilla, como la comprensión de ese gran artista y cómo se ha entusiasmado con la música flamenca. Pues eso hay que agradecerlo y decir qué importante, porque el flamenco es muy importante. Para mí es una de las mejores músicas que hay en el mundo, y con una raíz y con una riqueza musical que por eso está claro, llega la gente y se queda flipando con el flamenco. De hecho, no se entendería el Omega de Enrique Morente sin Leonard Cohen, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro, fíjate, Leonard Cohen, ese gran artista, como él ha captado eso, y a su manera le ha hecho un homenaje
al cante, al flamenco y al Lorca, a España y a nuestra cultura. A España y a nuestra cultura. O sea, eso, ¿cómo vas a rechazarlo? Claro. Tienes que acogerlo y si tú sientes, si tú escuchando eso sientes y te emocionas, esa es la finalidad de una artista y la finalidad de la música y del arte en general, que te emociones con un poema y que te emociones. Si no te emocionas, no vale. Es verdad. Al final todo se reduce a eso, Exacto, que te llegue y que llegue y que emocione una pintura o un poema o una mirada, una palabra. Exacto, exactamente. Sí. Es nuestro trabajo, nuestra misión. Mira, ya que hablamos de literatura y música, y esto es lo último que te pregunto de momento, y tenemos aquí al poeta José Ramón Ripoll, me gustaría por favor que nos cuente qué proyecto tuviste con él y en qué consistió aquello con Hurricane. Pues mira, le encargaron a Hurricane un espectáculo que se llamaba Desastres de la Guerra. Luego hicimos otra cosa más con las Lamentaciones de Jeremías. Y entonces Hurricane, con su prima, ¿no? Él hizo un gran trabajo, ¿no? Pero necesitábamos... estaba todo basado en las pinturas de Goya, en los grabados, pero yo necesitaba, o sea, yo tenía una serie de letras que me era muy difícil encajarlo eso, había que hacer una composición, y ahí entró la labor de José Ramón Ripoll, que hizo unos poemas específicos para eso, con métrica y con carácter de flamenco. Por eso yo le dije, ya está aquí mi Salvador. Sí, si quieres tú añadir algo, José Ramón. No, eso fue un encargo en el año 2008 para conmemorar los 200 años de la invasión napoleónica. Entonces era un espectáculo sobre la guerra, una reflexión sobre la guerra, y fui yo el que escogió los desastres de Goya, ¿no? Porque Hurricane realmente no tenía, es un músico extraordinario, maravilloso, pero no tenía idea de la historia española y de lo que significó aquello, ¿no? Él sabía que quería una cantadora flamenca y de hecho fuimos a Ferrara a entrevistarnos con él. En Italia. Y como es un hombre tan listo, ¿no? Inmediatamente cogió lo captó, claro. Rápidamente, sí. Y el reto era sacar de cada grabado de Goya, que se presentaba también en el escenario, sacar una letra flamenca y una reflexión, claro, para cantar para otra mujer, una cantante de jazz. En este caso era un jazz cantado en español. Sí. Pero con Carmen yo lo tenía todo asegurado, ¿no? Porque... Y yo contigo. Hombre, la verdad es que yo, cada vez que cogía un grabado, trataba de escribir bien para una bulería, bien para una petenera, bien para una tonada, ¿no? Entonces trataba de adaptarme a la métrica flamenca de ese palo, ¿no? Claro. Pero es que no es tan fácil, porque no es simplemente, la letra flamenca no es simplemente una cuestión de métrica, sino de carácter, de entonación, de palabras incluso, ¿no? Hay palabras que no se pueden encabalgar, que no se pueden decir porque no suenen a flamenco, ¿no? Y es una labor difícil, pero Carmen lo cantaba inmediatamente, era capaz de repentizar. Sí, él me facilitó el trabajo, absolutamente. Lo mismo que hicimos en Stuttgart, con las Lamentaciones de Jeremías también. Jeremías por lo metimos en el ballet, dijimos tú al ballet. Lo metimos en la compañía. Gracias, José Ramón, por recordarnos esto. Sí, mira, te lo ha explicado muy bien. Yo te he hecho algunas preguntas así para repasar la trayectoria, y ahora me gustaría, si tienes ganas de que alguien te pueda preguntar algo. Aprovechamos ya que José Ramón ha roto este diálogo y lo hemos abierto al público para que alguien le pregunte a Carmen lo que estime. Menos la edad, me podéis preguntar lo que queráis. No, bueno, la edad la sabe todo el mundo, no me puedo quitarme ni uno. No, pero bueno, lo que si queréis preguntar algo, alguna cosa, pues...
Pues aquí hay un señor que se llama Paco de Cádiz, que me ha dicho, ¿te acuerdas que cuando estuviste en Stuttgart, ¿no? En Frankfurt, viniendo al hilo de lo que me comentabas tú de la polémica que había en esos años, ¿no? De esto, me dice él, tira, te he traído, que te hizo un periodista allí, estuve cantando allí, y él estaba... como muchos españoles, la verdad es que esos conciertos eran muy emocionantes, porque vas a Alemania y claro, tú vas para unos días y tal, y te encuentras allí con gente que está fuera de su tierra y que se acuerdan absolutamente, echan de menos, él en este caso Cádiz, otro matrimonio que conocí que eran de Granada, y decían, cuando nos jubilemos nos vamos a ir para allá, y estaban pensando en su tierra, y nosotros vamos para unos días y estamos tan contentos y luego nos volvemos. Y él me decía, te he traído porque yo te defendí, te hicieron una pregunta muy penosa y yo no me acordaba, claro, y me la ha recordado él. Dice, ¿cómo es posible que cantes flamenco si no eres gitana? Me preguntó el periodista. Justamente te lo digo porque viene a... Y claro, él dice, yo me indigné porque el flamenco es de Andalucía, porque el flamenco... Claro, este señor estaba, digamos, maleado, claro, por esa corriente, o sea que se creó mucho confusionismo, mucha confusión, y los artistas gitanos cantan su forma, nosotros la nuestra, y él dice, mira, aquí te lo he traído en español y en alemán, y lo tengo ahí, que lo tiene ahí mi marido, para lo que él le dijo al periodista y todo eso. Y pues te lo agradezco, Paco, que él era artista también, bailaba, cantaba, y ya está en su Cádiz, ya está aquí, divinamente. Sí, la verdad que sí, que de hecho en Bruselas también había una comunidad española y allí también había muchos flamencos y no se entendería la carrera. Tú decías Paco Ibáñez, sí, en su concierto del Olimpia, o el disco de Camarón grabado en París también, ¿no? Claro, claro. Es decir, que cuando tú ves el público que iba ahí eran muchos emigrantes, que sentía eso como una señal de identidad que calaba en la sangre, ¿no? Y tenían su casa de España, y tenían su peña, y se reunían todos, y realmente yo ahí fue donde me di cuenta lo de los emigrantes, qué duro es irte de tu país, porque no hay trabajo, porque no tienes que buscar una vida mejor. Y luego, bueno, había este matrimonio de Granada, hicimos un contrato que era de Europalia, que a lo mejor tú te acuerdas, Manuel, claro, estaba... Y entonces hacíamos una gira por Bélgica, y la sede estaba en Bruselas, íbamos al mismo hotel y venía Chano Lobato, Naranjito de Triana, Juana Bichuela, hacíamos esa pequeña gira. Bueno, pues el autobús salía todos los días desde Bruselas, íbamos a una ciudad y volvíamos tal. Bueno, pues este matrimonio de Granada tenía tanta gana de flamenco, de estar con españoles tal, que llegaba allí a la puerta del hotel y decía, pues que estamos aquí. Y decíamos, bueno, pues mira, hoy vamos a esta ciudad. Y decía, ¿os queréis venir? Sí, es que iban para eso. Hicieron la gira con nosotros, que se llamaban Pepe y María, no se me olvida nunca. Y Chano Lobato, que era muy gracioso, decía, mira, de verdad, Pepe, que eres clavado a un cantado que le llamaba el Gloria. Y se parecía al Gloria físicamente. Y se venían, iban allí al hotel, hacíamos la actuación, como volvíamos luego a Bruselas, pues ellos ya se iban para su casa. Al día siguiente, ¿a dónde vamos mañana? Y allí estaba Pepe y María. Se venían con nosotros siempre. O sea, era una añoranza tan grande, que siempre lo recordamos. Y luego la verdad es que todo eso se trunca mucho, porque luego, claro, sus hijos nacen allí. Sus hijos se casan con holandesas, ya estaban al lado, en la frontera. Y claro, yo recuerdo que ya dijeron, ya no nos volvemos a Granada, porque nuestra vida ya está aquí. Nuestros hijos han nacido aquí, nuestros nietos, ¿y qué hacemos nosotros allí solos? Y por eso digo que se trunca, hombre, salvo gente que se pueda volver, como Paco, y que está encantado, y como otra mucha gente, pero es muy duro, muy duro. Tenemos que ponernos en esa piel y ser muy comprensivos con la gente que abandona sus países, que vienen de fuera. Ahora te paso que
Yo iba a decir que Fermín, que no lo veo desde aquí, Fermín Lobatón, que está ahí... Y que yo sí lo veo, te estoy bueno, viendo, yo no, porque Fermín, está el chico de antes. Te estoy viendo. Antes me has dicho que quieres preguntar, pero antes yo te iba directamente a preguntar a ti, Fermín. Tú como especialista en flamenco y hace crónica flamenca, escribe, ¿cómo catalogas o qué nos diría a nosotros como una mirada externa y profesional del mundo flamenco, la voz, la trayectoria de Carmen? En dos líneas. Pobre. Pero él está acostumbrado a que nos hagamos esta encerrona. Si no quieres, no digas nada, de verdad. Bueno, lo hago porque Fermín y yo tenemos trato amistoso, si no tampoco lo ponía en este compromiso. A ver que... Yo admiro mucho a Carmen. Es verdad, la verdad. quiero y entonces sí, verdad. No me importa en absoluto. Yo diría que más allá de lo que nos ha dado al flamenco, al patrimonio flamenco musical y cantaor, Carmen le ha dado al flamenco algo absolutamente impagable, es dignidad. Ole. Le ha dado señorío, clases. Ella es una señora del cante y el cante es más señor gracias a ella. Fíjate, muchas gracias, qué bonito eso que has dicho. Muchas gracias, Fermín. Sí. Eso no lo digo yo, eso lo puede reconocer cualquier aficionado. Por encima de lo musical está su actitud, incluso su forma de vestir, de presentarse en el escenario. Hay una palabra que emplea mucho los gitanos, tú lo sabes, que es modestia. Para ellos es un valor. El otro día murió Fernando de la Morena, decía otro gitano, ese hombre que siempre con su modestia, como un valor. Pues ella también se presenta ante el público con una modestia encomiable que le hace más digna todavía. Muchas gracias, Fermín. Gracias. Nada, gracias. Yo sé que tú me quieres mucho, es verdad que sí, te lo agradezco. Mira, y lo que quería decir no quería caer en un Pepito Grillo ni... No, pero eso... Pero quería decir una cosa, porque yo comparto con Carmen la defensa de lo flamenco muy en general, ¿no? Y ha salido Paco Ibáñez, raro que no haya salido Serrat. Bueno, Serrat, claro, que hizo... Pero es que hablando de Miguel Hernández, en este país todo remite a Serrat. Entonces, yo siempre que puedo apunto de que, cuidado, el primer cantador y cantante, lo que sea, el primer artista que musicó Hernández fue Enrique Morente. Sí. Lo hemos dicho antes. Sí, efectivamente. Y bueno, y eso a mí me parece... Yo creo que cuando un artista le pone música a un poema, eso para un poeta tiene que ser extraordinario, porque es tu poema cantado. O sea, yo creo que la música también ha influido mucho en que la poesía tenga ahora esté tan revalorizada, que yo me encanta porque es la esencia de la vida, la poesía. Pero que se valore la poesía, yo creo que ha influido mucho también en los cantantes y los cantadores y la gente que lo ha... Y se le da tanto, desde mi perspectiva, al escritor, que lo conviertes en poeta nacional. Claro. Porque Machado es lo que es, porque lo leemos en el colegio, pero esa banda sonora de Serrat lo convierte en poeta nacional. Tus discos, es verdad que lo hacen. Claro. Que decía yo lo de la modestia y lo difícil que es que ella hable de sí misma. Y quiero terminar recordando algo que me contó otro flamencólogo, otro que sabe de flamenco tanto como Fermín, Velázquez Gastelu. Me contó una anécdota de Pepe Pinto, que decía que Pepe Pinto cogía el whisky en una mano y la otra el cigarro, y que cuando alguien empezaba a hablar de sí mismo, porque yo fui a Japón a tocar, porque mi padre es no sé qué, porque yo tengo un cortijo, porque yo soy el mejor cantador, él dice que escuchaba, y cuando terminaba se acercaba al hombro y le decía al Pepe Pinto, al que fuera, porque dice, porque yo, es que no tiene quien le diga por qué tú. Eso ya está, ole. En fin, Carmen, que tú no has venido a hablar aquí porque yo, sino porque yo te lo he pedido, pero que todos nosotros de verdad te piropeamos y te queremos. Muchísimas gracias. Sí, mira, hay una última. No, es solo una petición, pero tú, Carmen, como ves. Mira, yo no soy muy aficionado al flamenco, aunque he oído hablar mucho de ti y estoy encantado con tu charla, la verdad. Y me gustaría, porque he estado 2 o 3 veces intentando ir a verte y no he podido. No sé si podría echarte aquí un cante, pero si es que nunca te doy directo,
tú veas. Bueno, por supuesto que para cantar, para salirte tienes que mentalizarte y tienes que calentar la voz y todo eso, pero como yo sé que vosotros no me vais a pedir que yo tenga aquí pellizco y esas cosas, como se dice el pellizco, pues bueno, yo puedo con la voz, con telaraña, que no me la he quitado, pues puedo hacer un poquito de, por ejemplo, de andaluces, os voy a cantar andaluces de Jaén un poquito, un poquito entero, un poquito la canción. Entero. No, es broma, lo que tú quieras, de verdad. Es que además no sé a ver a qué tono salgo. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decirme a mí en el alma quién levantó los olivos, quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. Esto es una folía engarzada ahora con petenera. No lo levanto la nada, ay, no lo levanto la nada, ni el dinero ni el Señor. Sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, no lo levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor. Muchas gracias. Gracias. Esto termina por Taranta, pero ya no me atrevo. Esto termina por Taranta, de mi tierra, pero eso sí que ya. Oh, hay muchas telarañas. Pues 1.000.000 de gracias, de verdad. Gracias a vosotros, de verdad, gracias, Pepe. Está por delante tu persona de tu gran arte, de verdad. Muchas Eres gracias. mucho más persona que artista, porque te conocí anoche y lo hemos visto todos ahora. Muchas gracias. Para mí me lo he pasado muy bien, porque bueno, es recordar cosas y tú me vas indicando, porque claro, cuando has hecho todo el currículum digo, madre mía, ¿por dónde empiezo? Sí, pero he tenido la suerte de poder desarrollar mi profesión, de cantar mucho, de trabajar mucho, que había mucho más trabajo que ahora. Cuando era joven teníamos ocasión de realizarnos como artistas en los escenarios. Hoy la gente joven lo tiene más difícil, hay que apoyarlo, ayudarle, porque un artista, si no se sube al escenario, no te hace artista. Entonces vamos a abrir espacio y a cada uno, en la medida de lo que podamos, hago este llamamiento, que si tenéis una cafetería, que abajo hay un sitio muy bonito para cantar, que cante gente y que se suban y que puedan, digo cafetería como, bueno, a las autoridades que se centren en dar trabajo a la juventud. Yo hablo desde el flamenco, pero imagínate, claro, en otras disciplinas lo que hay. Así que a dar trabajo, venga, todos. Muchas gracias, Carmen.